la Liga de la Ciencia. Nuevo bloque de la Liga de la Ciencia en modo verano. Llegó el momento de la cultura argentina, porque es muy importante repasar el pasado para poder entender el presente y proyectarse hacia el futuro. Y obviamente lo hacemos de la mano del mejor, del profe, del que más sabe de historia. Estamos hablando del gran Sergio Wisniewski. ¡Sergio! Profe, ¿cómo le va? ¿Cómo andan, ¿Todo compañeros? bien? ¿Cómo estás, Sergio? Me gustó eso del gran, El gran, claro por que lo sí. viejo. Por lo sabio. Por lo Por sabio. sabio. Por Por lo lo sabio. sabio. ¿De qué vamos a hablar hoy? Canillitas. Canillí. Los canillitas. Los Bien. vendedores de diarios. Aquí hay que contar un poquitito para meterse en el tema, la historia de los diarios. ¿Cómo Claro. salen? ¿Cómo surgen los periódicos? En Europa y en la Argentina es la misma historia, porque el inicio de todos estos diarios no fue para nada el tener informada a la población, No. sino que cada diario respondía a algún tipo de idea política que defendía, ¿no? Así surgen la mayoría de los diarios argentinos, enarbolados o enrolados, mejor dicho, con alguna idea, y desde las páginas de ese diario se defendían. Ahora, poco a poco, sobre todo a principios del siglo XX, empieza a cambiar esta concepción. A los diarios se le incorporan fotografías, Claro. se le incorporan titulares, hay rotativas que traen información desde Europa. Entonces, lo político no deja de existir hasta el día de hoy, cada uno tiene su idea, pero la noticia en sí misma, el estar informado, saber lo último que ocurrió, se transforma en una especie de fiebre colectiva. Y entonces, en este contexto, en 1868, cuando la población argentina había empezado a tener un desarrollo, en el diario La República, al dueño del diario se le ocurre una idea novedosa para vender sus diarios y poderse imponer sobre los demás. Ajá. Y es tener chicos, niños, que voceen las noticias, se las digan en las esquinas, hagan que las personas se interesen y quieran comprar el diario. O sea que es una idea argentina. No, Ah, no es una idea argentina. Claro, El dueño del diario lo vio Sí. en París y la quiso traer para me acá. parecía. Ah. Y en ese momento, Igual no es para enorgullecerse demasiado tampoco, porque hay algo de explotación infantil en eso, ¿no? no me spoilees. No te explico, pero, Sí, sí, por sí, supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Pero, ¿cuál era la característica de estos chicos? Todavía no tenían el pantalón largo, tenían bermudas. sí. Claro. Y se le veían las canillas. Ah, Canillitas. por eso, De ahí viene. canillita. De ahí viene. Y sobre todo, de una obra de teatro que se estrenó en 1903, del escritor Florencio Sánchez, el uruguayo, Florencio Sánchez, una obra que se llamó Soy Canillita. Ah. Ya se le decía, ¿no? En el lunfardo, en el lenguaje popular, se le decía canillita, pero esa obra de teatro fue un éxito rotundo porque era meterse y hacer empatía con el personaje del canillita y las mil y un cosas que le ocurrían en la calle, una calle salvaje, ¿no? Y la idea de que sean niños es porque los niños como que atraen nuestra atención, digamos, porque son niños y che, ¿qué O está haciendo porque un chico? ¿Por qué le grita? pagaban Claro. poco. O porque le pagaban poco. Era como No claro. le pagaban, propinas. no le pagaban prácticamente nada. Claro. Los podían tener a su merced en forma total. Terrible. Y además, eso un poco se desliza en la obra, ¿no? Claro. Lo que le pasa a un canillita, más allá de Está que todo en el día en la realidad calle, la claro. mayoría de estos niños Sí. eran niños abandonados. Claro. Muchos venían de lo que se llamaban niños expósitos. Que con esto podían ganarse unos pesos, pero además tenían algún tipo de hospedaje, etcétera, de alguna casa de beneficencia. Claro. El tema, claro, es que había estrategias de venta, puestos los niños en distintos lugares de la ciudad, y aparte había varias ediciones. No estaba solamente el diario de la mañana, Claro. Ah. estaba el diario de la tarde, el diario de la noche, por eso existía la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, incluso si pasaba algo fuerte, se hacía una edición más y se sacaba, y por lo tanto tenía que ir el diario a la gente y no que la gente vaya Y al diario. vociferaban, la idea era vociferar la noticia para que la gente genera interés. Sí, los alemanes entraron en París, cosa por el estilo, Claro. ¿no? Claro. Obvio, venta. Claro. Ahora, esa obra de teatro, en un momento determinado, tuvo una especie de gesto interesante, que es que se llenó toda la función con chicos vendedores de diario, con los Ay, canillitas. ¡Qué emoción! Ese Con los, es con los canillitas. Y el día del canillita tiene que ver con la muerte de Florencio Sánchez, el 7 de noviembre. Quedó muy pegado, digamos, esta obra de teatro a toda esa función. ¿Y hasta cuándo hubo canillitas? Hasta 1946.
El gobierno de 1940, el gobierno peronista, después de muchísimas denuncias sobre trabajo infantil, explotación infantil, toma cartas en el asunto y lo primero que dice es, bueno, primero tienen que tener un local, tienen que tener un puesto fijo, porque lo que ocurría es que o la policía o algún matón copaban la parada, la palabra, ¿no? Copar la parada significaba, acá pongo a este chico. Y entonces había peleas Claro. por la esquina. Claro. Otro diario decía, no, esta es nuestra, venía un matón, o la misma policía, ahí lo dice la obra de teatro, sacaba uno, ponía otro, y entonces eso daba lugar a una especie de arbitrariedad enorme con respecto al trato hacia los chicos. Bueno, primera normativa, tiene que haber un puesto fijo, regulado por el Estado, y segundo, no puede haber niños. Tienen que ser adultos los que pasen a vender los diarios, y además se tenía que regular el horario en el que salían los diarios, etcétera, etcétera, que por lo general mandaba el que más vendía. Claro. Claro. Esto va evolucionando de la mano de cómo evoluciona el negocio de los diarios, porque a continuación de ser niños pobres, niños expósitos, los dueños de los puestos de diario pasan a ser pequeños empresarios. Sí. O sea, hasta no hace mucho, hoy en día esto ha cambiado, pero hasta no hace mucho, un puesto de diario costaba muchísima plata. Claro. No tanto el puestito, que es una lata, ¿no? El Sino permiso para- tener la posibilidad y el permiso Sí. de utilizar ese puesto. Y Porque, todo el mundo, no sé, yo abría la puerta de mi casa y estaba el diario ahí, o sea, había mucho consumo. O sea, esto cambió muchísimo con los últimos años por internet. sí, esa costumbre que estás relatando vos ya es no desde los diarios, sino desde el puesto del diario. Claro, El puestero claro. Sí. que hacía el reparto abajo de la puerta, todo un riesgo que esté ahí, pero al mismo tiempo toda esa venta Sí, estaba regulado, que no podía venderse en otro lugar. claro. ¿Dónde y cuándo se desregula todo? En los 90. Es decir, antes salía una revista, tenía que ser vendida en el puesto del diario. No podía venir un kiosco y venderte, el supermercado y venderte. En los 90 se Claro. desregula todo, Claro. y eso empieza a desdibujar el rol del canillita, que ya no es el niño, sino el puestero. Pero también, y creo que es el golpe final, es la llegada de Internet y Claro. la lectura de diarios por medio de la computadora Y del celular. y el celular, hace que eso ya prácticamente haya bajado a menos de la mitad. A menos de la mitad. A menos de la mitad. Pero hay gente que es de la vieja escuela, ¿no? Que todavía... Sí. No, por supuesto, está Todavía el sindicato. Canillita sigue Está el sí, sindicato de existiendo. canillitas. Pero cuando nosotros hacemos esta descripción, no nos podemos olvidar de que también estamos describiendo un cambio de una pauta cultural, que tiene que ver con cómo se leía Claro, el claro. diario, algo que ya no ocurre. O sea, La- se la- lee pero en el celular o en la computadora. Claro, No pero antes lee se el leía, diario. mucha gente Sí. leía el diario desde la Sí. primera página Sí. hasta la Sí, sí, última. sí. Total. Y era un diario. Sí, lo ibas Sí, pasando y ibas Y hoy es un titular. salpicado, ¿no? Y eso también tiene que ver con la manera en que la gente se informa y, en cierto sentido, lo caótico de todo esto. Pero una institución, el canillita, figura en no solamente obras de teatro, figura en tangos, figura en un montón de eventos culturales, como una de las premisas. No se llama canillita en ningún otro lugar del mundo. Esa costumbre, eso es algo que está en extinción y que capaz que un chico más joven o dentro de muy poquitito ni va a saber lo que es. Lo que es, Claro. claro. Ni va a saber lo que significa. Ahora, costumbres como estas que van desapareciendo, hay un montón. El tema del canillita el canillita, ya digo adulto, después de las denuncias por maltrato infantil y abuso, lo que ha generado es una tensión enorme y permanente entre el vendedor del diario y los dueños de los diarios. Porque el dueño de los diarios, por supuesto, quiere imponer el precio, el vendedor del diario quiere tener su propio precio, y al mismo tiempo, como ha cambiado la pauta cultural de la venta, bueno, estamos diciendo sin nostalgia, simplemente porque ha ocurrido, Sí. es una costumbre popular que prácticamente está en extinción. Sergio, espectacular esta historia, me encantó, aprendimos un montón. Qué bueno que hagamos esto de la cultura argentina, de la historia. Me encanta cerrar así los programas de la Liga de la Ciencia modo verano. Se nos fue, pasó volando. Pasó volando todo, Sergio, muchísimas gracias, pero el programa estuvo buenísimo. Lo Estuvo bueno buenísimo. es que volvemos la semana que viene. Acá, en la Liga de la Ciencia, en el verano, en la pantalla de la televisión pública. Chao, hasta la semana que viene. Es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Yeah, one shot. Hey yo, un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un
pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia.